Cualquiera habla bien. De su consecuencia. Hace 2 años digo lo mismo que ahora. Y varios dijeron, no, la entrevista de la radio era lo mismo que la clase. ¿Para qué pasó la clase? Eso dijeron, me preguntar de constitución de empresa y todo lo que Sí, yo dije, hablaba yo. lo mismo. Era lo mismo que... Una cosa con la que veo que me pasa, ¿cómo se llama de cartería? No. ¿Este proyecto Canvas? ¿Cuántos métodos Canvas? ¿Canvas? Canvas. Ah, metodología Canvas que ustedes están viendo en el online. Sí, en Sí. online. Cuando hablas de socios o alianzas estratégicas, Los partners. Igual a partner es nuestro lenguaje de acá. ya. Es lo mismo que los partners. ya. Hay un video de YouTube que lo explica bien, los 9 puntos. Sí. Modelo Canvas. Pero por ejemplo en nuestra Oscar asesoría, Canvas. ¿quién podría, como yo tendría que nombrar, por ejemplo? ¿Cómo? No me acuerdo su proyecto. Era asesoría de... Personas de la tercera edad para incorporarlo al trabajo. Ya, unos buenos partners pueden ser las personas que les van a, por ejemplo, capacitar respecto de una herramienta en particular. Eso puede ser partners, no necesariamente que ustedes les paguen. Supongamos que ustedes contratan a alguien que le enseñe un oficio de certificados digitales o capacitación digital. Ya, ¿sí? ¿Ustedes saben de eso? No. No. Por lo tanto, podrían tener un partner para aquello. Que les haga esas clases a los adultos mayores. Eso puede ser una especie de partner. Ya. O algún medio de difusión también puede ser partner. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Ahora, la propuesta de valor de ustedes en lo particular para el modelo Canvas les sirve mucho. Su propuesta de valor está muy buena para ese modelo. Ya. ¿Estamos hoy? Estamos calladitos, estamos piola, ha sido un día parece complicado. Ya. Y yo les voy a hablar de sindicato. Vamos, sí, no, sí, interesante. Hoy día toca hablar sobre sindicatos, chiquillos. Oh, qué fuerte. Ahí hay controversia, ¿no? Hoy día sí, vamos a hablar de por qué los sindicatos se han transformado en círculos viciosos. No quería decir Solo nada. que podría ser por círculos virtuosos, si usted conoce. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. A ver, en 1825 se creó el primer sindicato, ¿ok? En esa época ya, en Irlanda, donde estamos viendo un contexto de revolución industrial. Quiero que comprendamos desde dónde parte la idea de los sindicatos y por qué, ¿ok? Nosotros vamos a tener por un lado el campo o ambientes de trabajo rural y por otro lado tenemos la ciudad, vamos a poner city, para que apliquemos los inglés que ustedes están aprendiendo. ¿Todavía no? Todavía no, ahí vamos. Country, city, alright, okay, en Irlanda, entonces, alright, como que hacían los irlandeses. En Irlanda. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué es la revolución industrial y por qué estamos hablando más o menos de esa época? De lo siguiente. La gente pasó del campo a las ciudades porque las ciudades empezó a ofrecer oportunidades laborales importantes y sobre todo de acumulación de riqueza, ¿ya? Bajo un régimen capitalista de acumulación de riqueza, particularmente en las ciudades, en una fuente laboral que era las industrias. Vamos a dibujar acá una industria. Parece un auto, pero no lo crean, es una industria. Tiene un mito, ¿cierto? Que en ese tiempo vamos a entender que decir empresa no es lo mismo que decir industria, siendo que hoy día no es lo mismo. Ojo con eso. Adelante, chicas, pasen nomás. Entonces la gente empezó a venir del campo a la ciudad. Bueno, en Chile pasó exactamente lo mismo. Ahí el tema del CITE, por ejemplo, Santiago Centro está lleno de CITE, ¿verdad? Donde emigra la gente del campo a la ciudad por lo que la gente emigra y tiene que ver con mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasó en esto? Ellos venían con la mentalidad de lo que se trabaja en el campo. A ver, un ejemplo de eso es, ¿cómo se le dice al jefe en el campo? Patrón. Patrón.
¿Y por qué se le dice patrón entonces al jefe en una industria o en una empresa? Una herencia de esa época. ¿Se fija? Ellos venían con una mentalidad de campo donde la paga del campo no era en dinero, sino que era más bien en especies, ¿sí o no? En esa época la gente trabajaba y se les pagaba con un plato de comida. Alojamiento, protección, seguridad, etc. ¿Okay? Tierras, era una especie de mentalidad feudal todavía acá. Por lo tanto aquí, al migrar a la ciudad, nos encontramos con esa misma mentalidad, pero con la diferencia que las industrias trabajan 24/7 y pagan con dinero. Mucho tiempo también, ¿no? Sobre todo las industrias inglesas en el tema de la guerra del Pacífico, las minerías pagaban con fichas. Ahora, producto de esto, las condiciones laborales, por lo tanto la industria el mismo trabajo se empezó a industrializar, es decir, a masificar y también a estandarizar todos los productos y todos los servicios iguales de forma industrializada. Por ejemplo, permiso, voy a tomar un poquito de estas tapas se hacen hoy día de forma industrial, ¿sí o no? Son estándar, todas las tapas le hacen a todas las bebidas, digámoslo así, por lo menos en este tamaño. Esto quiere decir que es una mentalidad industrial donde la fabricación es estándar, ¿sí? En este sentido, las máquinas funcionan muy bien en una industria, pero no los seres humanos. ¿Por qué no? Porque son pensantes y no tienen un estándar. Hola, hola. Hola. De trabajo, De hecho, ahora la persona no va a ser el mismo en producción que van a hacer los máquinas. Exactamente. Por las horas laborales también, porque un ser humano se cansa de hacer siempre lo mismo, porque necesita condiciones particulares para producir mejor, porque es pensante, porque tiene sentimientos, emociones, anhelos propios de un ser humano. Por lo tanto, lo que pasó respecto a la revolución industrial fue muy buena en muchas cosas, nos permitió tener acceso a un montón de otras cosas físicas, ¿cierto? Mejor ropa, etcétera, etcétera, a bajos costos, pero lo malo que pasó acá es los estándares de bienestar del trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Apareció la idea del sindicato como una organización sin fin de lucro que vele por el bienestar de los trabajadores desde las condiciones laborales. Lo repito, los sindicatos entonces parten para velar por las condiciones laborales de los trabajadores a fin de lograr el mayor bienestar posible. Desde acá entonces nace la idea de sindicato. Yo les conté que el primer sindicato fue en 1825 en Irlanda. ¿Ok? Dicho esto, a modo de introducción, quiero que veamos hoy día los posibles conflictos que se desarrollan en el mundo sindical. Ojo con esto, esto es lo que quiero que veamos para aquellos que van a disertar sobre sindicatos. ¿Ya? ¿Quiénes van a disertar de sindicato acá? Ya. ¿Son del mismo grupo? Sí. Ya. A modo de pincelada nomás, ¿ok? Ustedes profundizan en el área que quieran respecto del sindicato, no tienen que hablar exactamente lo mismo que yo. No. De hecho, en 7 minutitos. ¿Va a ser la clase? Sí. De hecho, ya dos. Sí. No crean que la tarea social, que no lo es. Okay. Son círculos. Son solo círculos de colores. Muy bien. Un punto blanco. Vamos a entender que aquí está la empresa. Hoy día decir empresa no es lo mismo que decir industria. No. Vamos a entender algunos cambios que han sucedido desde esa época, ¿ya? Empresa, sindicato, y trabajadores. A ver. Pasa adelante, mi estimado.
¿Qué busca la empresa? Pongo una flechita y pongo al lado qué es lo que busca la empresa. ¿Para qué se crean las empresas? ¿Por qué la empresa de ustedes tenía que ser rentable? Hay un área que tiene que ser rentable. ¿Qué busca la empresa? Lucro. Perfecto. ¿Sí o no? Usted va a notar allá adelante qué buscan los trabajadores. No, porque si no la gente emprendería más que se empleabilidad o algo así. Emplearía. ¿Qué buscan los trabajadores? ¿Cuál? Estabilidad. ¿Puedo botar mi vida? ¿Cómo? ¿Puedo botar mi vida acá? Sí, acá sí. ¿Puedo botar mi vida acá? Sí. ¿Botaron bebida? Sí. No sé. Sí, aquí. Sí. Ya, sí, parece que sí. Y ¿Paso nomás? pasa, no van el problema. No, pero yo limpio, sí, yo lo boté. Ay, ¿De verdad? gracias por ese explicar. ¿Y qué buscan los sindicatos? ¿Quién me puede decir qué buscan los sindicatos? Nada por los derechos de los trabajadores. ¿Cómo? Anota. Relacionando. Si yo tengo estos tres elementos en digámoslo así, en un rubro comercial, no debiese ser, muchas gracias, no debiese ser un círculo virtuoso Explíquese con lo de virtuoso. donde puedan trabajar juntos, porque al ganar uno ganan los otros dos por defecto. Debería ser. ¿Sí o no? O sea, yo creo que así se llama. Supongamos, claro, si la empresa le va bien, puede el trabajador obtener mayor estabilidad, mayor empleabilidad, por ejemplo, se abren nuevos cupos laborales, si es que aumenta el lucro, aumenta la producción, y el sindicato entonces debiese poder velar tranquilamente por el bienestar de estos trabajadores. Entonces, ¿por qué tenemos conflictos hoy día? ¿Por qué es un tema hablar de los sindicatos? Porque a veces las empresas no quieren entregar lo que los trabajadores les piden. No sé si necesitan. Yo creo que uno a veces... Tiene que ver más bien con satisfactores más que con necesidades. ¿verdad? Reconocimiento, Gracias, ¿no? mi niña. Muchas veces Reconocimiento, pues. las Sí, puede ser. empresas tienen como un sindicato fijo, el cual siempre es como que trabaja en pro de la empresa más que de los trabajadores. Interesante, miren. Lo que dice su compañera acá adelante es que hay un versus desde la empresa al sindicato, ¿cierto? La empresa mira con mal ojo al sindicato, eso es lo que dice usted. Hay un versus ahí. Lo que dice su compañera es que hay un versus desde los trabajadores hacia el sindicato. Porque son medio asegurados, porque tienen foro sindical. No deja cambiar de sindicato, es un sindicato fijo que no ni siquiera lo eligen los trabajadores que no son... Perfecto. Después aparece con algo. ¿Habrá algún versus entre los trabajadores y la empresa? ¿O están siempre de acuerdo? No. No, pues se van a huelga. y- ¿Cuál es el versus entre los trabajadores y la empresa? La disconformidad, pues, eso es lo Perfecto. Por otro lado, yo también puedo decir que hay un versus entre el sindicato y la empresa. Muchas veces el sindicato ve como enemigo a la empresa Los trabajadores y los trabajadores al sindicato y los sindicatos también a los trabajadores porque no los apoyan en sus políticas. y la empresa no. Y las empresas a los trabajadores también, Son flojos. potencialmente, Cuando se van a huelga y se preocupan. exactamente, también tenemos un versus. ¿Qué tenemos acá si no teoría de juegos? Por eso esta es después de la teoría de juegos. Porque aquí podemos jugar a un escenario de suma cero, podemos jugar a un escenario colaborativo, destructivo, o bien, ¿sí o no? Acá tenemos todas las posibilidades de esto. Yo la clase 1 del 1 del 1 del 1 les conté sobre un concepto de que se trataba todo este módulo. Y yo les dije, esta clase se trata del... ¿De qué se trata esta clase? Les dije.
un concepto. Yo le cité Juego de Tronos, le cité Si yo fuera rico, le cité Pacto de Sangre, le cité House of Cards, le cité todas las series y teleseries que hablan de esto. ¿De qué es lo que era el concepto principal de esta clase? Poder. Muy bien. Del poder. Quiero hacer aquí un paralelo. Y quiero analizar el juego. ¿Cómo estamos equilibrados en este juego? ¿O no? ¿Cuáles son las fuerzas de poder? ¿Cómo se adquiría poder? ¿Se acuerdan? El poder eran las herramientas y las habilidades. Eso es poder, ¿ya? Pero ¿cómo se adquiere poder? ¿Cómo llegamos a tener poder? A ver, una de las formas era status. Otra forma era violencia. Violencia, conocimiento, dinero, y nos falta una, que es derecho. Muy bien. Tenemos entonces estas 5 formas de obtener poder. Veamos cómo están nuestros personajes en este juego respecto del poder. La empresa. Veamos lo que tiene la empresa para luchar, para entrar a negociar en esto. ¿Ok? Vamos así como en esta esquina, ¿ok? Vamos a jugar a la lucha libre aquí. Tenemos 3, sí, en esta esquina tenemos a la empresa. ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa? Veamos. ¿Tiene dinero la empresa? Sí. Sí. Ticket negro que representa a la empresa. ¿Tiene estatus la empresa? Sí. Tiene estatus. ¿Puede ejercer violencia la empresa? Sí. Sí, física no, pero muchas veces amenaza con despidos masivos, etc. Psicológica. Violencia psicológica, laboral, etc. Violencia. ¿Tiene conocimiento la empresa? Sí. Claramente. ¿Y tiene derechos otorgados por la ley? Sí. Sobre todo derecho propio de propiedad privada, porque ustedes ya saben todo lo que cuesta hacer una empresa. Por lo tanto, tienen todo el derecho y la empresa dice, ¿por qué tengo que aguantar que los trabajadores que vayan se vayan? ¿Te estoy pagando? Me echan a perder la empresa. Si no, pregúntenme a Alianza. ¿Sí o no? ¿Qué pasó ahí? Por lo tanto, entendemos que la empresa tiene 5 puntitos de 5. La empresa está poderosa en este juego. ¿Ya? Hola, hola. Veamos qué tiene el sindicato para jugar. ¿El sindicato tiene dinero? Sí. Tiene porque la gente tiene que pagar para De hecho, hay una cuota sindical de los trabajadores mensual. Es una organización sin fin de lucro, pero que administra dinero. Por lo tanto, el dinero lo tiene. Tiene dinero. ¿Tiene estatus? Claramente Sí, porque está por sobre sí, el resto de- porque está por sobre el resto de los demás trabajadores. De hecho, el directorio sindical, que son 4 personajes, digamos, ¿saben los puestos del directorio sindical? Uno es el director, secretario y tesorero, esos son los fijos. Funciona igual que una fundación o una corporación en ese aspecto. El presidente. Pero el cuarto es el subdirector o delegado, que es como un puesto optativo, no es necesario para constituirlo. ¿Tiene estatus? Sí. ¿Puede ejercer violencia? Sí. ¿Tiene conocimiento? Sí. ¿Y tiene derechos? Sí. O sea, es igual de poderoso que la empresa para jugar a este juego de la negociación. ¿Y qué de los trabajadores sin ser afiliados del sindicato? ¿Tienen dinero? No. No. ¿Tienen estatus? Parte del juego tampoco. ¿Tienen violencia? Sí. Es que Algo. uno no es ninguno. Si estamos hablando de solo un trabajador versus una agrupación, que yo, por ejemplo, me amarre ahí o que no quiere ir a trabajar, no significa mayormente. Lo que pasa es que, sí, a ver, vamos a notar que tienen algo de violencia, ¿ok? Porque igual se pueden ir a pagar, igual pueden ejercer ciertas cosas, pero no tanto, ¿ok? Por lo tanto tienen violencia más o menos, la vamos a poner, ¿ok? Como medio punto. ¿Tienen conocimiento respecto de la negociación? Muchas veces no. ¿Y tienen derechos? Sí, hay leyes que la respaldan, sí. Por lo tanto, la empresa tiene 5 de 5, el sindicato tiene 5 de 5 y los trabajadores tienen 1,5, 1,5. ¿Quién en todo este juego sale menoscabado?
Primera pregunta entonces, importante de aplicación para examen. ¿Cuál es la labor del trabajador social dentro de este contexto? Oiga, profe, profe, Empoderar. Interesante. El empoderamiento. ¿Y cómo lo empoderamos nosotros? Dígame. Conocimiento. ¿cualquier persona se puede meter al sindicato o está establecido de repente por contrato que no se pueda? A ver, lo que pasa es que depende del tamaño de la empresa. Ya. Hay clasificaciones de empresa conforme al tipo de sociedad, que es lo que vimos en la clase anterior, y hay también clasificaciones de empresa por tamaño. Hay 6 o 7 clasificaciones de empresa. La primera es la micro, pequeña, mediana, grande, multinacional, transnacional. Son 6. Desde la mediana en adelante, ¿cómo se clasifican las empresas? Básicamente por nivel de número de trabajadores y también, perdón, por cantidad de facturación anual. ¿Ok? Cuando estamos hablando desde una mediana empresa en adelante, estamos hablando de que se puede hacer sindicato. Tiene que haber una cierta cantidad de personas así para poder... Exactamente. Yo tengo entendido, me puedo equivocar ahora porque cambió harto la ley al respecto, pero yo tengo entendido que desde la persona 16 en adelante en una empresa ya puede haber un sindicato. O 10, creo. No, 25. 25 más 1. Yo estaba en una empresa que donde los porcentajes ¿Seguros de eso? Sí. 25 más 1. Sí, es que en el 25 más colegio uno, se establece la se ley. conformó hace poquito un sindicato Ah, perfecto. y Ya, si hay súper. 25 personas puede haber solo Un sindicato. solo un representante. Si hay 5 más, a lo mejor 2. Y así, si es según las personas, los representantes. Claro, eso yo sé que es según los representantes. Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo el tema de los sindicatos en la FENACIPEC de la Coca-Cola, era desde el 16, pero no sé por qué figura. Por eso yo tengo ese número en la cabeza. No me acuerdo por qué figura en lo particular. La verdad es que desconozco el número exacto, chiquillos, no les quiero mentir. Pero sí tiene que ver con un mínimo de personas en una empresa. Lo que sí es importante comprender de esto es que el porcentaje de personas residentes en Chile que trabajan en empresas que pueden ser sindicalizables es solo el 15 al 20% de personas. ¿Cómo eso? Entre el 15 al 20% de las personas residentes en Chile que trabajan en el mercado, trabajan en empresas sindicalizables, por así decirlo. En otras palabras, en grandes empresas. ¿Y dónde trabaja el resto entonces? ¿Dónde trabaja el resto? Micro, pequeña y mediana empresa. Es súper interesante esto porque uno pensaría que la gente que trabaja en el mercado prefiere trabajar en una gran empresa si es que busca estabilidad. Pero no es así. Dígame. Profe, y en el caso de los trabajadores sociales o en alguna fundación, ¿también aplica igual? O sea, alguna fundación que sea como sin fin de lucro o que reciba aporte de... No, del estamos lado? hablando del mercado con fin de lucro. Aplica solamente ya. Exactamente. Por eso tiene sentido que yo les diga a un trabajador en este sentido, ya por eso es un componente ético, lo que usted tiene que hacer su ensayo. ¿Qué de pasa la entrevista. en este caso con los colegios que ahora muchos colegios pasaron a ser fundaciones? Porque ya no son... Pasaron a ser fundaciones, ya no es con fin de lucro, ya no son empresas. Entonces ya no se puede No se puede. sindicalizar. No, sí se puede, pero estamos hablando de La gran empresa. empresas. Cuando ustedes hablen de trabajo social y tercer sector, van a tocar estos temas hacia el tercer sector, que son fundaciones, ONG, corporaciones, etc. Yo les tengo que contar qué pasa dentro de la empresa. ¿Y por qué es el conflicto dentro de la empresa? Porque nosotros como formación traemos una formación generalmente de izquierda desde el trabajo social, ¿sí o no? Sí, po. En pro del trabajador. De hecho fue instintivo de parte de ustedes. ¿Cuál entonces sería la labor acá? Y ustedes me dijeron, empoderar al trabajador. Que no está malo. Pero ¿y por qué no empoderar a la empresa? Si se supone que la empresa, mientras mejor le vaya, más estabilidad hay para el trabajador. Eso depende también de las empresas, porque hay empresas que trabajan en esas condiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué se sataniza al empresario?
Y la otra consulta, pues, porque al final, por ejemplo, si yo pertenezco como trabajador social a una empresa, no puedo siempre tratar de empoderar, porque ¿quién es mi empleador? Por ahí va. Y ahí, ahora vamos para allá. Deme un minutito. Pero, profe, Vamos para allá. Dígame. si se supone que la empresa tiene los 5 puntos ya y ya tiene como. Ya está empoderado, pues ya. Entonces, ¿cuál es su enemigo natural? Si hablamos de enemigo acá, ¿quién es el otro que tiene 5 puntos? Sindicato. Entonces, ¿por qué nosotros nos asociamos a los sindicatos en vez de ponernos de parte de la empresa? Estoy poniendo supuestos, chiquillos, no estoy diciendo que deba ser así. Quiero que aprendamos a jugar a esto. ¿Ok? Una consulta, ahí donde tienen anotado sindicatos se refiere a solamente los dirigentes, ¿cierto? O los trabajadores asociados al sindicato. También que hay trabajadores que no son sindicalizados. Exacto. Pero no tienen los mismos. No, pues no tienen los mismos beneficios. No, pues absolutamente. Son distintos. Protegidos. Solo los inscritos tienen los beneficios sindicales. No, pero yo digo, ustedes los trabajadores igual que están inscritos en el sindicato, igual no tienen tanto poder como los dirigentes. No tienen tanto, de hecho no tienen foro sindical de 4 años Claro. sin poder echarlo, digamos. ¿Ya? Ahora, esto es, insisto, potencialmente un círculo virtuoso, pero que lamentablemente pasa a ser un círculo vicioso porque cada uno tira por sus propios intereses. Es muy interesante porque el interés nominal del sindicato es velar por los derechos de los trabajadores. Yo le creo al sindicato si estuviéramos en el 1800 todavía, pero no estamos en el 1800, donde la industria no es igual a la empresa. Por lo tanto, hoy día la ley y el Estado se han encargado de velar por las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto, ¿cuál es la razón de ser hoy día de los sindicatos? Interesante porque cada vez, esto es lo que yo veo por lo menos, cada vez los sindicatos se ven quedando más solos en este proceso por dos cosas. Es una especie así como de cerca, ¿sí? De púas, ¿no? Como así. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una figura nueva, entre comillas, pero nueva, para jugar a esto, que se llama Departamento de Bienestar. El Departamento de Bienestar, ¿cuál es la misión? Esta. Velar por los derechos de los trabajadores y el bienestar, los beneficios, todo el tema. Y el Departamento de Bienestar depende, de a su vez, de otro departamento más grande, que es el Departamento de Recursos Humanos, que es la parte como administrativa, contratos, papeles, etc. Nosotros en el colegio tenemos un departamento de bienestar, no tenemos sindicato. De hecho, cuando intentaron armar a uno, desaparecieron. Exacto. ¿Por qué? Porque la empresa dice, ¿para qué necesitas uno si tenemos el Departamento Pero de el Bienestar? departamento de bienestar, por ejemplo, uno tiene que tener 4 años para inscribirse y recibir los beneficios del bienestar. Y tener el Pero eso depende de la empresa. Esas son las condiciones particulares de ahí. Más no todas las empresas es eso. Y hay un arma, por así decirlo, hay un arma de negociación de los trabajadores, que la ley también los faculta respecto al derecho, que son los grupos de negociación. Los grupos de negociación, chiquillos, vamos a poner aquí grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Son grupos de negociación, estamos hablando de grandes empresas, por lo tanto, sobre los, qué sé yo, 300, 500 trabajadores, 1000 trabajadores, etc. Los grupos de negociación tienen que ver entonces con grupos que van directamente a negociar con el empresario. No necesariamente. Pueden llegar a un convenio colectivo, son las herramientas del grupo de negociación, pero estos son figuras, organizaciones de figuras donde se negocia primero por necesidades similares y segundo por temas específicos. Supongamos que los ejecutivos de una empresa, llámese secretaria, administrativo, gerente comercial, etc., arman un grupo de negociación porque quieren que la empresa les mejore las sillas. Porque están todos con escoliosis, todos con problemas en el cuello, están todos en eso. ¿Es un problema generalizado de todos los trabajadores? No, solo de ese grupo particular. Por lo tanto, ellos negocian directamente con la empresa y la empresa dice, ¿sabes que no te puedo comprar la silla que querí? Pero tampoco te puedo dejar así, por lo tanto, ok, te compramos un cojín. Resultado, un cojín. Ganar, ganar. No era el ideal para ninguno de los dos, pero se ganó. Ese grupo de negociación demostró que no necesita un sindicato, al contrario. Si fuese por el sindicato,
No hubiesen tenido Entonces- jamás el cojín, porque aparte que se demora demasiado y no es una necesidad del colectivo, es solo de un grupo o de una planta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores en terreno? Oye, ¿sabes que estamos negociando que nos puedan comprar los zapatos de seguridad que necesitamos porque están todos sin zapatos de seguridad y el pensionista riesgo nos tiene con la oreja así el dolor de cabeza? Entonces negociamos los zapatos. ¿Me hago entender? Sí. Ahí se arman entonces grupos de negociación Dependiendo del área, ¿no? dependiendo del área y dependiendo de la necesidad. Computadores mejores, zapatos mejores, lo que quieran mejores, horarios mejores, no sé, sueldos de bonos para no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este juego? Cada vez más el sindicato se está quedando más solo. ¿Y qué es lo que hace el sindicato en este juego? Yo le estoy contando, no, estoy dando datos de la causa. Usted verá cómo lo analiza, si está de acuerdo o no, o cómo lo soluciona. Se asocia a una organización general que se llama CUT. ¿Sabe lo que significa CUT? Central Unidad de Trabajadores. Central Unitaria de Trabajadores. Estos son los que salen para el Día del Trabajador a la calle a hacer protestas, marchas y todo. La CUT, chiquillos, ha servido tradicionalmente, por lo menos aquí en Chile, que es desde donde es la CUT, ¿a dónde se perdió? Ahí, cuando empezó a hilar la Como el sindicato está cada vez más solo porque hay grupos de negociación de los trabajadores y hay departamento de bienestar por parte de la empresa, el sindicato le pide ayuda, ayúdame al hermano mayor, que es la CUT. ¿Ok? Central Unitaria de Trabajadores, que en verdad debe llamarse Central Unitaria de Sindicatos, porque no son todos los trabajadores, son solo los que están asociados a los sindicatos. ¿Sí? Donde efectivamente la CUT ha servido, ahí quedé en el relato, de puestos políticos. Claro. Por lo tanto, el sindicato se entiende que es parte de una política sindical. Eso ha hecho que el sindicato ha quedado más solo todavía, asociado particularmente a ideologías de izquierda. ¿Sí o no? Tradicionalmente. Profe, Dígame. ve que le estaba contando que el sindicato que se conformó en el colegio fue hace poco. Nosotros tratamos de hacer esos grupos de negociación, cosas que el empleador nos decía sí y después decía que nunca había dicho nada. Entonces no había un papel legal que dijera eso. Nosotros nos vimos en la obligación de hacer el sindicato para que todo lo que él decía que sí iba a hacer o que no iba a hacer, Fuese. fuese. En ese sentido, ¿cuántos trabajadores están ahí? 50. Ya. En ese sentido funciona. Claro, Porque no son tantos. Entonces, claro, fue un autogol del empresario. Si él nunca hubiese querido sindicato, hubiese dicho que hiciera el grupo de negociación y hubiese subdividido, porque, como dijo el romano, divide y vencerás. Es mejor esto que eso para el empresario. Pero por ejemplo, mi empresa, Gonzalo, ellos tienen 3 sindicatos, Sí, porque son muchísimos pero se trabajadores. dividieron por área. Unos están a cargo de la cobranza, otro de la venta y otro del administrativo. Súper inteligente la movida porque tiene que ver con reemplazos de grupos Claro. de negociación. Aún así, igual pueden haber grupos de negociación. Siempre, ¿cuándo nace un grupo de negociación? Cuando los trabajadores, primero, no están sindicalizados y segundo, cuando no están conformes con la gestión y administración del sindicato. O sea que, finalmente, aunque tú tengas un sindicato, igual podrías hacer un grupo de Ah, negociación. sí, es absolutamente legal. ¿Cuánto es el mínimo de personas que pueden compartir? Conformar un grupo de negociación, mire, yo no sé el grupo Porque exacto de donde personas. yo trabajo hay un sindicato y yo también pertenecía a ese convenio, Al grupo aparte de del negociación, sindicato, el ¿ya? grupo de negociación. Sí, porque usted no era dirigente sindical, sino que pertenecía a un sindicato. No, yo antes de pertenecer al sindicato, pertenecía a ese grupo. Perfecto. Pero decían que es una como aliado de la empresa, una cosa... Claro, ¿por qué dicen que es de ¿quién dice que es el aliado de la empresa? El sindicato. Porque no le conviene. Porque no le conviene, po. porque, No, porque aún así no- negocia directamente con la empresa. Sí, pero los beneficios no son los mismos del sindicato, es como siempre tiene que ser menos. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, porque su naturaleza no es la misma. Recuerden que hay grupos de negociación, pero una negociación particular. Como por ejemplo el tema de mejoremos la silla. Se mejoró la silla, ya no hay razón de ser del grupo, porque ya se negoció de forma independiente al sindicato. Las negociaciones del sindicato son cada 3 o 4 años, la estabilidad del beneficio. Según como se- Entonces esta es como más inmediata. Esta es súper inmediata. Si Ah, ustedes ya. quieren conseguir cosas rápidas, váyanse a un grupo de negociación. Oye. Si quieren conseguir cosas a largo plazo, es sindicato. Pero con riesgo de que te echen.
¿Y el grupo de negociación lo avala alguna ley? O sea, Sí, sí. si yo estoy en un grupo de negociación, ¿me pueden echar después de terminar de negociar? Sí, pero no debiesen poder echarte porque la empresa no mira con malos ojos el grupo de negociación. No, Pero porque tiene no como un presenta mes, peligros. el trabajador tiene como fuera igual cuando está en negociación, o un mes antes y un mes después de... Lo que pasa es que mientras están en el proceso de negociación, Mientras pero se después de firme, eso se Termina la negociación, se te puede echar perfectamente. Pero generalmente no los echan. No sé la experiencia que tengan ustedes, pero generalmente no los echan. ¿Por qué? Porque a la empresa le conviene que los trabajadores hagan un grupo de negociación y no se sindicalicen. Por lo tanto, no te van a echar por ir a negociar, te echan si te sindicalizáis, digamos. Esa es como la tradición chilena, ¿ok? ¿Cómo negocian los sindicatos en Japón? Por ejemplo, ¿sabes qué? Una empresa que yo tengo cuando pasé el trámite Ahí se lo cuente, porque la definiría claramente. a mí me hicieron firmar sí o sí por un sindicato. Hay momentos en que sí, donde uno no puede entrar en una empresa si no es a través de un sindicato Porque, por ejemplo, y la cuota cualquier- sindical claro, y todo. porque Claro. con el beneficio que llegasen a obtener, por ejemplo, cualquiera de los sindicatos que estaban ahí. Sí, lo que pasa es que eso se realiza cuando el sindicato previamente ha ganado negociaciones con la empresa y dice no se contrata a nadie si no lo ponéis para el sindicato. Ya. Entonces, gente nueva que llega está obligada a estar sindicalizada. Oiga, profe, ¿y Pero aún así pueden haber grupos de negociación adentro, ¿eh? Y separarse, independizarse. ¿Y los términos de conflicto son buenos que es necesario estar dentro del sindicato? No, eso lo recibe de todo. Porque a mí me pasó en el último año, no digo algunos términos, Voy. pero porque había, supuestamente hablando de ley, los trabajadores que no estaban dentro del sindicato no recibieron eso, sino firmaban un anexo que tenían que estar pagando, no sé, por el 50%, Sí. La cuota sindical. Sí. pero no recibían los beneficios, solo tenía que pagar, pero recibían la plata, que fue como 1.200.000. Esas cosas son los términos de las negociaciones. Porque aquí pueden haber negociaciones micro entre estos, entre estos, entre estos, entre esto y esto, entre este y este. O sea, aquí cada actor se mueve por su cuenta, es autónomo. Entonces yo no puedo contestar todas las preguntas de los casos particulares. Solo quiero que Ya, vean el bueno. mapa. No, pero yo sabía que por ley uno tiene que ser socio del sindicato para recibir el bono de término Yo completo. también sé lo mismo. Yo también Si sé no, lo mismo. tienen que pagar, por ejemplo, Retroactivo. claro, tienen que Sí, pagar está una pagando cuota. durante los 3 años siguientes que vienen. Eso hicieron los La famosa un cuota anexo a los- sindical. Claro, que tienen que pagar la A los que Dígame. no- Ya. Chiquillos, yo le hice una pregunta. ¿Cómo negocian los sindicatos en Japón? Súper interesante los sindicatos en Japón a fin de año, su tema de negociación. Porque aquí, a ver, ¿por qué el sindicato podría proponer cosas distintas? Aumento de sueldo base. Es súper interesante porque ¿quién vela hoy día finalmente por el bienestar de los trabajadores? El Departamento de Bienestar. Los dirigentes sindicales cada vez se aíslan más producto de sus condiciones de que no se les puede echar Claro. mientras sean dirigentes sindicales. El mínimo son 2 años, el máximo 4. ¿Qué harías tú si a ti te dicen en la empresa, vayas a trabajar o no, igual no te pueden echar y te pagan Claro, mucho? eso es lo que pasa, que después lo dirigentes- Se achanchan, Claro. por lo tanto se asocian con la empresa Y se vende. y lo que dice usted, muchas veces se venden a ojos del trabajador. Lo otro que hacen es que es una movida política y ellos se alimentan del voto popular del trabajador. En otras palabras, es un puesto político. Ahí lo he quemado. Sí. Ojo con eso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver acá? En Japón no pasa lo mismo. ¿Por qué hablo de Japón? Porque es súper interesante la metodología de negociación de los japoneses. Los japoneses proponen. El japonés le dice al empleador, le dice, nosotros este próximo año te vamos a aumentar la producción en un 15%. Ah, ok. ¿Aumentanos tú el sueldo en un 15%? Y si no nos aumenta, entonces no queréis el 15% de aumento de producción, nos vamos a quedar como estamos. Es bien interesante, súper distinto. Porque no hay una ley que te esté obligando a negociar, sino que ellos de lo suyo propio negocian. O sea, como bastante más Sí, vos, pero también hay un compromiso. Si yo que me ha tocado conversar con dirigentes sindicales, yo les digo, chiquillos, propongan al empresario, no solo dolores de cabeza, no protesten, propongan, pasen de la protesta a la propuesta. ¿Cuál es tu propuesta respecto a los problemas del sueldo, por ejemplo? Ah, no, que él debías hacerlo porque por algo tenía plata. Esa es la respuesta. Y en verdad no debe hacerlo. Porque, como me respondió uno de los gerentes de los cuales estábamos hablando de esto, me dijo, perdónenme la expresión,
Me dijo, el chancho es mío, me lo pelo y me lo culeo como quiero. Así me dijo un empresario respecto a su empresa. El chancho es mío, me lo pelo y me lo culeo como quiero. ¿Qué me tienen que andar diciendo estos hueones sindicales de lo que tengo yo que dejar de hacer? Así me dijo, tal cual lo estoy citando. Sin nombre por supuesto, pero lo estoy citando. Ese tipo de cosas uno se encuentra, ¿sí o no? Porque hablamos de la empresa, estamos hablando de la empresa, sí, pues sí sabemos lo que estamos conversando. Y en verdad, encontré razón. Es que cualquier persona que sea dueña de una empresa y que le ha costado lágrimas y sudor, no va a querer. Porque tú tenga sabes otro- que no es fácil, por eso yo partí queriendo que tú hicieses una idea de negocio. Porque es justo que un grupo de personas te eche a perder tu idea y muchas veces tus sueños, tus cosas. No. Por otro lado, es justo que tú hagas lo que quieras con los que trabajan para ti. No, porque no eres su patrón. ¿Recuerda cómo citamos? No eres su señor feudal. Ellos no están para tu servicio. Ellos hacen un servicio para tu empresa, pero no para ti. Estamos en una sociedad de personas libres, no de esclavos. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, efectivamente, esta es la movida hoy día del tema de los sindicatos. Así está el mapa sindical hoy día, chiquillos. ¿Ya? ¿Cuál es generalmente tu labor dentro de todo esto? Departamento de Bienestar. Aquí está el trabajo social. Es súper interesante desde un punto de vista ético, porque tú eres representante del empresario, pero estás a favor de los trabajadores. Por lo tanto, tu labor es ganarte el cariño, la confianza de los trabajadores, responderle a la empresa y enseñarle al sindicato a negociar. Porque el sindicato puede ser perfectamente tu partner, porque quiere lo mismo que tú, Claro. en la teoría. Por eso habla yo creo que de un equilibrio. Ahora, ojo, ¿qué pasa si tú te sindicalizas siendo parte del Departamento de Bienestar? Jaque va la empresa. Por Sí, eso porque nunca siempre- te van a contratar indefinidamente. Siempre te contratan por honorario. Por eso les dije que era importante hacer su inicio de actividades. Porque si no haces tu inicio de actividades y no emprendes, cuando quieras trabajar desde este punto de vista, no te van a contratar. Porque te puedes sindicalizar. Y si te sindicalizas, es un jaque a la empresa. Profe, Dígame. por eso yo trabajaba en el líder y ahí no era obligación el sindicato, pero sí los jefes y los que eran como de administración hacia arriba tenían otro tipo de sindicato, pero igual ese sindicato se sindicalizó. Sí, claro, puede ser. Pero ellos no son del Departamento de Bienestar. No, pues el trabajador social o la persona ahí- que está con ese departamento. Estamos hablando de su labor, suyo, Pedro. Usted cuando va a pedir pega en una empresa, si quiere hacer de trabajo social, generalmente lo van a tirar a esta área, Sí, pues, al Departamento de Bienestar. ese desarrollo Que en otras palabras va a ser de parachoque acá, entre el trabajador y el ahí, no acá. Porque por ley el sindicato tiene que sentarse a negociar en una misma mesa con el empresario. Para el empresario dice, no hay nada que hacer, es un mal necesario, bueno ya, me lo como. Pero por este otro lado, lo contrato a usted como trabajador social. ¿De qué forma lo contrato? Por boleta, a fin de que no se pueda sindicalizar. Entonces es súper importante que usted haga su iniciación de actividad. Primero porque es un rubro y una oportunidad laboral, pero también usted tiene que saber que hay un componente ético aquí de por medio que usted, yo espero que lo deje dormir todas las noches y que haga lo correcto. Pero que al final igual el departamento de bienestar es como lo dice su nombre, el trabajador social, el rol del trabajador social ahí es buscar El bienestar. tipo de Bien bienestar, el bienestar claro, para el trabajador, Lo que pasa es que el pero bien no común- perjudiquen tampoco a la empresa. Es que por eso les digo, el bien común no siempre es el bienestar para los trabajadores. Claro. Y nosotros en el trabajo también. Depende el tipo de juego que estás jugando. Sí, depende de Suma cero, perder, colaborativo o astuto. y depende también de la empresa. Por eso partimos con teoría de juegos, porque esto es jugar en la práctica. Aquí se aplica esto. ¿Ya? Estas son las figuras y aquí se aplica. ¿Dudas? ¿Opiniones de esto? ¿Está interesante o no? Más o menos, sí, así se arma hoy día. Dígame. Yo Javier. quedé un poquito perdida cuando dijo eso de citarme en el departamento de salud y se... Bienestar, bienestar. O sea, eso. ¿Qué pasa si usted está a cargo del Departamento de Bienestar y se sindicaliza usted? ¿Qué pasa con la empresa?
¿Le conviene a la empresa que usted se sindicalice siendo No. estando No, a porque cargo del no, departamento? porque no tiene... ¿Por qué no le conviene? Porque hay representación de la empresa. Le digo al tiro, porque usted está en un departamento que es representante de la empresa para el bienestar de los trabajadores. Él es su empleador. Por lo tanto, si usted se sindicaliza, pasa a ser un versus de la empresa. Por lo tanto, la empresa se queda sola versus 3 figuras. Antes peleaba con 2, ahora pelea con 3. Por eso no le conviene a la empresa. ¿Y cómo se asegura la empresa que usted no se sindicalice? Que la contrata por honorario, es decir, por boleta. O bien contrata consultoras externas que hagan esta pega. En las vías. Sí, pues hay un área nosotros que nos dedicamos a esto. A este tema, a la negociación colectiva, a los grupos de negociación. Yo no soy el experto acá, pero no necesito serlo porque pasa que hay gente que lo es. ¿Ya? Entonces, claro, ellos lo ven, lo hacen, yo tengo que entender el mapa y ayudar aquí con la negociación del tema. Y súper importante, chiquillos, y acá, esto es un tips, que se lo digo así como de corazón. En serio, se lo digo de verdad. Por eso es tan importante aprender a diagnosticar. Y no solo a entender el lenguaje nominal, sino el lenguaje real. ¿Qué necesita el trabajador? ¿Qué necesita la empresa? ¿Y qué necesita el sindicato? No es lo mismo que decir qué es lo que quiere el trabajador, qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que quiere el sindicato. Nuestra labor tiene que ver con ayudar a satisfacer las necesidades, no los antojos, ni los deseos, ni los anhelos. Entonces, en esta figura se enmarca la tercera nota que tiene que ver con el ensayo y la entrevista que usted tiene que hacer a un trabajador social dentro de la empresa. ¿Ya? Esta es la tercera nota. Hay que entrevistar. Sí, yo les hablé ya de la tercera nota, Sí, algo. que era una entrevista, ¿verdad? Entrevista de la labor que cumplía Un trabajador social, y en esa entrevista usted me va a entregar del modo de ensayo. Usted me va a entregar un ensayo de 5 páginas mínimo, 10 máximo. Por favor, 10 máximo, que estoy cada vez con menos tiempo para leer. Y me va a entregar el ensayo y yo lo voy a leer y lo voy a poner en notas, sí. Pero quiero hablar de la rúbrica, eso una vez que haya pasado la segunda nota, ¿ya? Que es la disertación. Por lo tanto, la tercera es relativamente fácil, no es difícil. Pero lo que sí es importante es que vayan gestionando algún trabajador social dentro de una empresa. ¿Ya? Si lo tienen. Ya. Recuerden que también estoy disponible a aquellos que no encuentran. Ya, yo le dije por si acaso. Ok. Tienen otros profesores también. AYEP es una empresa. Y muchos profesores somos trabajadores sociales y trabajamos para acá. También tienen otros profes. Pueden entrevistar también. ¿Ya? Dígame. En el ensayo no va a entrevista, va lo que tú entendiste, sabes lo que tú Es su palpaste, opinión. tu opinión sobre todo lo que está ahí. Sí, no es que usted copie y pegue la entrevista, no la es más, no me interesa lo que le respondió, me interesa su opinión respecto a lo que le respondió. ¿Ya? ¿Estamos, chicos, por hoy? Eso es, no más que eso hoy día, chiquillos. ¿Ya? Profe, ¿y cuándo es? ¿Para cuándo es esta No me acuerdo exactamente. Quiero repasar temas de la negociación de ustedes para la disertación y estamos, ¿ya? Vamos con colores y quiero borrar la pizarra. La chiquilla del aseo andaba con Ya, chiquillos, ¿cuándo es la fecha de las disertaciones? El 20 y el 22 y 24, o 24 y 27. Ya,
22 y 24. ¿Ya tienen listos quiénes van a disertar el 22? Sí. ¿Levanten la mano que les disertan el 22, por favor? Pero la Belén no tiene El 22 para acá se escribió, Javiera. Belén, ¿tú cuándo tenías que hacer el 22 o el 24? Al Ya. sábado libre. Yo les recuerdo, Nosotros el 22, yo hablé con ustedes el día martes y les recuerdo. Por favor, un poquito más de asertividad, menos agresividad a la actividad. A ver, yo les recuerdo que es solo un movimiento por grupo. Voy a poner el ejemplo aquí. Supongamos que a mí me tocó con ustedes dos. No, mentira. ¿Ok? Y me quieren echar porque estoy guatón, no sé, nada. Y como me quieren echar de acá, digo, y me salen gallitos, se lo quieren, tío. ¿Me da pena? Les da pena, ¿sabes qué? Con gallos como tú no queremos, ok, listo. Y me echan. No, si te conviene el otro grupo. Los típicos eufemismos que te están haciendo entre ustedes, pero lo importante te están echando. Y yo negocio acá y efectivamente me cambian por la Xiomara. Y la Xiomara se va con ella y listo. Pregunta, ¿yo me puedo volver a cambiar o alguna de ellas se puede volver a cambiar? No, ya hice el cambio. Esto es un voto de confianza, ustedes saben los grupos iniciales versus los que van a quedar después, ¿ok? Lo que yo no quiero es que se paren las personas acá adelante y yo vea que son los mismos que están trabajando, porque quiere decir que hicieron trampa, ¿ok? Ojo ¿Qué con pasa eso. si justo yo quedé con lo mismo que siempre dice? No, es trampa eso, no puede ser. Porque nadie quedó. Y esto no es democráticamente hablando, es una línea democrática. Yo siempre hago todo civil no se van. No, pues sí, pues en ese caso, pero ¿con quién más? Y con la Daniela, pero la Daniela no está con nosotros. Ah, ya, pues ahí entonces no son los de siempre. Por eso entonces no son los de siempre. Está bien, pues cambiaron uno. ¿Ya? Ya. Es el 22 y el 24 entonces, chiquillos. Les recuerdo la rúbrica, ojo con el tema, elevator pitch. 7 minutos solamente, y después de los 7 minutos hay 3 minutitos más para hablar de la negociación, cómo les fue, dónde fue y todo. Javiera, y después. Eso quiero decir, que yo con la Fernanda Escanilla cambiamos a la Fernanda Hermosa por la Bárbara Humada. La ¿Ya? cambiamos y la Alejandra Hernández no tenía grupo, así que la agregué. La agregó. Va a tener que echarla. Es que la Alejandra Hernández no tenía grupo. Bueno, Y la Lara tampoco tenía grupo. va a tener que echarla. No sé. Ya, está bien. Bueno, ¿qué dice ahí? Sí, ¿Qué sigue ahí? ¿Usted tampoco tiene grupo? ¿Con quién trabaja siempre? ¿Y con quién más? Con la Yoselin. Yo me acuerdo que ese día sí. sacaron fotos? Hay personas que tienen. ¿Quién sacó fotos? Hay personas. Sí, yo ese día creo que las puse a todos. Eso es lo que me extraña, que ahora no queden con La única que no estaba se en un puso. grupo, porque la nombraron a la Wincha. A la única que no se puso fue a la Hernández. Oye, pero. No, pero. Usted güey chaleo, ¿cierto? Usted estaba, yo me acuerdo que usted estaba. Solo había una niña que no estaba, que yo creo que la que usted me nombra. Era la Alejandra. Porque claro, dijimos, ¿y dónde queda? ¿Y por qué no está? Porque hasta que venga. Profe, sí tenía grupo la Huichaleo. ¿Dónde? Ahí está la foto. ¿Dónde? No, si no hay foto, hay texto. Ahí está la foto. Ah, Ya, no. usted está en el grupo 6. ¿Quiénes son los del grupo 6? Y ahí nos cambiamos Lizana con Entonces, ¿quién queda en el grupo 6? Silva, se cambió a ese grupo y yo me cambié al 4. Entonces está con Silva, ¿quién? Silva, Lizana. Sí, pues ella está con el Nacho, está con la Paola, el Gerardo. Esas. Ese es uno. Ya. ¿Duda ustedes tenían? No, decir, no era lo mismo. ¿verdad? No, es que yo tengo una duda sobre el 38, la exposición que queda. Porque algunos compañeros van a que van a hacer los Huawei, los van a hacer ¿Cómo yo te veo conveniente? No, yo me tengo que puedo hacer como que Yo quiero que hagan un elevator pitch. ¿Uno Ese al día. 4?
El elevator pitch tiene que ver con la técnica que yo vi el Video que mostraba el sábado. sábado fue. Puedes hacer una Ya. conferencia. Háganle llegar por favor el link a su compañera, ¿ok? Please, a los compañeros. Ya. Que es una técnica del cómo disertar en 20 segundos, una idea particular. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mañana lo llamo. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Primero, tiene que partir con una pregunta estratégica. ¿Ok? Tiene que partir con una pregunta estratégica de alguna de estas temáticas. Profe, ¿qué de estas temáticas? Lo que usted quiera. Lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. ¿Ya? En constitución de empresa se puede elegir uno solo, ¿verdad? Lo que quiera, puede elegir sobre la plataforma, puede hablar sobre una empresa, puede hablar sobre las constituciones de empresa del último año, puede hablar de la necesidad del notario en una empresa, puede hablar sobre por qué constituir o no constituir, qué ventajas tiene constituir, puede hablar de lo que quiera. Nosotros, por ejemplo, Importante que estábamos, tenga que ver con el tema. Exacto. nosotros estábamos, tenemos un archivo de hecho que descargamos que habla del aumento desde el 2016 al 2018, por, claro, por porcentaje, solo por la página web. Sí, en el caso de los podemos hablar, por ejemplo, solamente de la educación efectiva o hablar Lo que quieran de este mapa. o de la historia del sindicato en Chile. El primer sindicato en Chile se registró en 1928. Por ejemplo, ¿cuántos sindicatos tiene la Budología? ¿Cuál es? Ahora, ¿esto necesariamente es contable o no? Un papelón. Lo que me interesa, chiquillos, palabra clave, explicativo. Si el papelógrafo es explicativo, no tiene problema. Si es un papelógrafo donde no se lee nada, malo. Por ejemplo, que no sea solamente un título que explique o que sea un título y que la persona explique. Que al terminar de los 7 minutos me haya quedado claro lo que usted quiere decir. Ah, ya. Para eso puedo ocupar Power, yo le presto mis plumones, puedo ocupar una presentación, puede hacer un video, ¿Cómo actuar? puede actuar un juego de rol, es lo mismo, 7 minutos. 7 minutos. Puede hablar solo una persona. Puede hablar solo una persona, puede no hablar nadie, puede no hablar nadie, puede haber un video nomás. Bueno, chiquillos, esta es nuestra presentación, aquí está lo que queremos decir. Hay un video que dure 6 minutos y el minuto 7 es que cuando usted hace un llamado a la acción. Recuerden que tiene que terminar con eso, con un llamado a la acción de su público, eso es importante. Que sea explicativo. ¿Puede hablar solo una persona de las 4 o 5 del grupo? Sí. Puede haber solo una, ¿vea lo mismo? El tema es que la nota es grupal, es parte de las condiciones del juego. ¿Ya? Ya. Como me dijeron en la otra sección, profe, me carga su libertad. Y destinar. Profe, me carga su libertad, y yo me voy a estar de su libertad, menos límite.